eh, compartir ya el tema que hoy día justamente tenemos que ver. Justamente no seguimos, chicos, seguimos con el tema, niñitos. Hoy día, por ejemplo, niños, chicos, confirmen si están compartiendo en su pantalla. Confírmenme, por favor. Sí, Ya. Sí, profesor. Bien, Sí, niños. sí, profesor. profesor. Entonces, vamos a continuar con nuestras labores de nuestras clases virtuales. Yo desde aquí, niñitos, haciendo todo el esfuerzo y dando todo para que ustedes me puedan entender, me puedan comprender, haciendo todo lo posible y ustedes en casita, siempre manteniendo, chicos, la distancia, siempre manteniendo el aseo, ¿eh? Y manteniendo esa fuerza para poder salir de toda esta situación, niñitos, ¿ya? Bien, hoy día, niños, hoy día estamos ya 20, ¿no? 20 de octubre. Entonces, esta clase, este tema, ya va a pertenecer al cuarto, chicos, al cuarto bimestre. Hay que darle con todo, chicos, al estudio, hay que darle con todo, ¿eh? No hay que dejar de estudiar, niñitos. Estudios constantemente. Muy bien. Entonces, hoy día vamos a hablar de la clasificación de los mamíferos. Entonces, como te comentaba, por ejemplo, ¿no? la clase antepasada, o lo que hemos hecho anteriormente, entonces hemos hecho la clasificación o los grupos, por ejemplo, ¿no? de los mamíferos. Entonces decíamos que justamente, ¿no? el grupo donde están, por ejemplo, los vertebrados, por ejemplo, niñitos, ese es un grupo muy complejo, decíamos, ¿no? Porque justamente cada especie, de estos animalitos, tenían niñitos, tenían diferentes, y que escúchame por el amor de Dios, tenían diferentes formas de vida, ¿no es cierto? Tenían diferentes formas de vida, entonces por eso es muy complejo. ¿Por qué? Porque algunos, por ejemplo, se alimentaban, por ejemplo, eran herbívoros, otros, por ejemplo, eran granívoros, otros, por ejemplo, insectívoros, ¿no? Y así sucesivamente, y cada uno también, por ejemplo, vivían niñitos, vivían, son terrestres, son acuáticos, y otros que siempre paran, ¿no es cierto?, paran alzando el vuelo. Entonces me refiero a las aves. Entonces, mira, por eso se dice que este grupo, no de los vertebrados, es un poco más complejo. Entonces, por ejemplo, en su forma, por ejemplo, ¿no? de poder desplazarse, imagínate. O, por ejemplo, unos van a volar, pero no todas las aves, niñitos, vuelan, ¿no? No tienen la capacidad de poder volar. Algunos que vuelan hasta cierta distancia, otros que vuelan a grandes alturas, ¿me entiendes? Entonces, por ejemplo, otras aves, pues son, imagínate, son en el agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, son diferentes formas de vida, de adaptación y lo que es de su alimentación, pues, niñitos. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, niños, mira, de los mamíferos, ellos, por ejemplo, son animalitos, por ejemplo, que tienen, por ejemplo, completo, por ejemplo, su sistema, tienen un sistema nervioso, por ejemplo, tienen un sistema, por ejemplo, tienen articulaciones, ¿entiendes? Tienen sus órganos, tienen un corazón, tienen, por ejemplo, un hígado, ¿eh? Una circulación, por ejemplo, ¿entiendes? Unos tienen plumas, otros tienen, por ejemplo, pelos, otros no tienen, por ejemplo, ¿entiendes? Entonces, hoy día vamos a hablar, chicos, también seguimos con la clasificación de los mamíferos. Pero hoy día vamos a hablar netamente, niñitos, de la clasificación de los mamíferos. Por ejemplo, hay animalitos, por ejemplo, que son, por ejemplo, ovíparos, otros vivíparos, otros que son, por ejemplo, placentarios. ¿Sí, niñitos? Y justamente el tema de hoy día es, niñitos, mira, vamos a compartir, muy bien, clasificación, dice, de los mamíferos. ¿Cuáles son los rasgos justamente que caracterizan a cada uno de los mamíferos? Entonces, nosotros tenemos por conocimiento las características fundamentales de los mamíferos, por ejemplo, es que tienen glándulas mamarias, niñitos, glándulas mamarias. Y esas glándulas mamarias sirven justamente para poder alimentar a sus crías, ¿no es cierto?, a sus hijitos cuando están muy pequeños, porque estas glándulas son unas glándulas mamarias que segregan, van a segregar una gran cantidad de líquido, que es un calostro, así por ejemplo, una leche. ¿Ah? Entonces ese alimento es muy nutritivo cuando ellos están muy pequeñitos, ¿entiendes? Porque todavía cuando están pequeños, todavía, vamos a hablar, por ejemplo, de una vaquita, por ejemplo, ¿eh? Tiene su becerrito, como tú lo quieras llamar, entonces cuando están muy pequeñitos, ellos todavía pues no pueden comer, ¿me entiendes? Todavía se van a alimentar, ¿no?, de la lechecita, ¿entiendes? De que sus glándulas mamarias van a segregar un mamífero, la vaquita, por ejemplo. Entonces, la característica es que tienen glándulas mamarias, tienen glándulas sudoríparas, ¿no es cierto, chicos?
y la diferenciación de los dientes incisivos, ¿entiendes? Por ejemplo, una vaquita, por ejemplo, tú no ves que ellos tienen unos dientes en la parte de adelante, sino tienen, por ejemplo, niñitos, tienen casi por la mandíbula, ¿entiendes? Entonces, por eso se le llaman a los mamíferos que son rumiantes. Por esta parte de acá, por ejemplo, como tú has visto, ¿no es cierto? Que por imagen o por dibujo, tú ves que justamente los mamíferos, por ejemplo, tienen una cabeza muy grande, muy robusta, y tienen una mandíbula a veces muy desarrollada. En cambio, por ejemplo, como la vaquita, por ejemplo, ¿no? Tiene una mandíbula muy larga, entonces por aquí tienen justamente la gran cantidad ¿no? de dientes. Tienen, por ejemplo, una lengua muy, como una lija, mira, niñitos, como una lija. Y eso, ¿por qué es como una lija? Porque justamente ellos con la lengua justamente arrancan o envuelven al pasto, al forraje, a la grama, mira, niñito. Entonces, eso lo permite para que justamente no tenga, pues imagínate, no tenga, se haga pues quizás una herida, pues no en esas partes, porque tú sabes que la lengua del animalito es algo, a ver, musculosa, ¿no es cierto? Ahí no tiene ningún tipo, por ejemplo, no hay nada de huesecitos, todo es justamente algo así suave, ¿entiendes? Entonces, como es como una lija, tú sabes como una lija, ¿no es cierto? Que es áspera, ¿ve? Es áspera, entonces eso hace que justamente arranque, imagínate, al pasto, al forraje. No solamente la vaquita, por ejemplo, todos los mamíferos, por ejemplo, también el gatito, por ejemplo, el gatito cuando a veces te lame, a veces, no sé si a ti te lame una vez tu gatito, y tú sientes que su lengüita es como una lijita, ¿entiendes? Porque justamente ellos tienen por la particularidad de comer los alimentos y no se puedan hacer, pues, que te digo, heridas en su lengua, ¿me entiendes? Entonces dice, y molares que mantienen, y justamente estos animalitos mantienen, mira, su temperatura corporal es constante. Entonces acuérdate que los mamíferos tienen, por ejemplo, la sangre muy, muy caliente, ¿no? Entonces ellos casi no sienten, que te digo, pues casi no, a ver, quizás el frío, ¿me entiendes? Entonces, eso hace que justamente su cuerpo autorregule justamente las temperaturas, niñitos. Entonces los mamíferos, dicen, se originaron, dice, a partir de un grupo de los reptiles. Acuérdate que los animales, las especies, evolucionaron, ¿no es cierto? El animalito ha evolucionado, los mamíferos evolucionaron, porque a un inicio, imagínate, teníamos animales muy grandes, ¿me entiendes? Por ejemplo, como los dinosaurios, por ejemplo, ¿no? El planeta Tierra imagínate, se llenó de estos animales, de estas especies, tanto voladores como terrestres y acuáticas. Eran grandes, se pobló. Pero ¿qué pasa? Que estas especies, niñitos, evolucionaron, ¿me entiendes? Habían evolucionado, cambiaron su forma de ser. Estos animales desaparecen, pero justamente quedaron sus genes. Pero ya los genes que ya aparecieron, niñitos, ya con otras características a lo del actual o a lo que era un inicio, ¿me entiendes? Entonces, así como también, por ejemplo, hubo animales, especies, ¿no es cierto?, muy robustas, muy grandes, también hubo plantas, también, imagínate, plantas silvestres, plantas carnívoras, pero habían evolucionado. Y para que evolucionen, niñitos, imagínate, pues no ha pasado, ha tenido que pasar, imagínate, millones de años. No ha sido 1, ni 2 años, ni 3 años, ha sido millones de años para que puedan justamente estos cambiar su forma de ser de estas especies, ¿ya? Entonces dicen que los mamíferos, dicen que se originaron a partir de los grupos de los reptiles llamados, ¿cómo se le llamaban? Dice, se llamaban teráxidos. Entonces, teráxidos, que probablemente estos animalitos aparecieron, mira chicos, en el periodo Triásico, ¿ya? O sea, en las eras geológicas. Bueno, quizás ya, como ustedes de repente en quinto, o no sé, en sexto, de repente si están, seguro que vamos a estudiar las eras geológicas. Profesor. Y las eras geológicas, sí, a ver, ¿quién me habla? ¿Sí? ¿Alguien me está por ahí, Angie, o quién por ahí me iba a preguntar? Danae. ¿Qué pasó, Danae? Buenos días, Danae. Profesor, llegué tarde, no sé por qué. No Ya, me dejaban entrar. ya, muy bien, perfecto, hijita. A ver, está volteada tu camarita, ahora sí. Entonces, niñitos, mira, dice que estas especies, estos animalitos, habían, dice, aparecido, ¿cierto?, en la era justamente Triásico. ¿Qué cosa es Triásico? Son las eras, son etapas.
donde estos animales evolucionaron, niñitos, mira. Las eras geológicas, por ejemplo, niñitos, te comento, las eras geológicas son periodos, donde cada periodo ha tenido una evolución, ¿me entiendes? En un inicio, por ejemplo, la Tierra, por ejemplo, esta Tierra estaba poblado ¿de qué? De grandes volcanes, de erupciones, de gas caliente, todo era como un horno, así, por ejemplo, ¿cierto? La Tierra era, pero un caos en ese momento, erupción de volcanes, temperaturas calientes, pero tuvo que pasar millones de años, para que justamente vaya lentamente, progresivamente, vaya bajando esa temperatura y aparecieron, mira, aparecieron justamente, bueno, pues los océanos, los mares, la atmósfera. Y entonces eso hizo que vaya poco a poco, vaya enfriándose la Tierra, y al enfriarse, al haber agua en la atmósfera, entonces fueron apareciendo las primeras especies o las primeras plantas, mis niñitos. ¿Ah? Las algas, por ejemplo, aparecieron poco a poco. Entonces, al haber agua, al haber este líquido, al haber plantitas, entonces se van formando también, por ejemplo las montañas. Mira, entonces al haber esto, aparecen las primeras especies diminutivas, pequeñísimas, como unos larvarios. Mira, pequeñísimos aparecieron y se fueron adaptando a esta vida o a este clima. Entonces, como te digo, que fue cambiando, entonces hay unos animales que no se adaptaban pues a este clima, quizás, ¿no? No se adaptaban a este clima y se fueron desapareciendo y evolucionaron otras especies. ¿Eh? Entonces, como te comento, por ejemplo, el planeta se había, por ejemplo, poblado de estos animales, por ejemplo, ¿no? De los dinosaurios, animales gigantes, imagínate, enormes. Entonces, y también ellos por millones de años habían poblado, imagínate, la Tierra. Pero después, bueno, otro dice que desaparecieron no por el clima, porque no se adaptaban y porque justamente fueron también evolucionando las plantas y ya no tenían que alimentarse. Bueno, pues otros dicen que justamente no hubo un meteorito y justamente eso hizo que desaparecieran y justamente quedaran sepultados, niñitos, a grandes profundidades de la Tierra, a grandes profundidades. ¿Entiendes? Mira, y por eso dice que justamente, por eso dice que debajo del subsuelo, por ejemplo, se extrae, por ejemplo, ¿qué extraemos? Extraemos, por ejemplo, el petróleo. Mira, mira, dice que esos son de los restos fósiles de millones de animalitos que quedaron a grandes profundidades. Mira, y esto se ha convertido, dice, en por ejemplo, en este hidrocarburo, por ejemplo, el petróleo, niñitos. ¿Entiendes? Muy bien, entonces dice en la del Triásico, y dice que los mamíferos se van justamente a clasificar, por ejemplo, en los monotremas, o los monótremas, ¿ya? Los monótremas, entonces cuando hablamos de los monótremas, justamente son los únicos animalitos mamíferos ovíparos. Y dentro de los monotremas, por ejemplo, dice que estos animalitos nidos, te comento, que habitan, mira, en las islas, por ejemplo, ¿no? De Nueva Guinea, por ejemplo, en Sarabati, en Australia, en Tasmania y otras islas menores que están justamente próximas o cercanas a ellas. Ahí habitan estos animalitos, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, ¿quién habita acá, por ejemplo? Mira, ahí, por ejemplo, hay una imagen, por ejemplo, un ornitorrinco. Ornitorrinco. Mira, y te das cuenta cómo es la característica de este mamífero, este ornitorrinco. Parece no, su pico parece la de un pato, ¿no? Y tiene, por ejemplo, mira, como que tiene como algo de pelo, por ejemplo, en su cuerpo, ¿entiendes? Entonces es un ornitorrinco, un mamífero ovíparo. Tenemos, por ejemplo, mira aquí, por ejemplo, este también es una especie, un monótroma, por ejemplo, este es un equina, profundito, ya no te olvides, este es un equina. Un equina es casi parecido, mis niñitos, parecido a un erizo, ¿ya? Parecido a un erizo, también tiene, por ejemplo, un pico casi un poco largo, y eso le ayuda, le facilita para poder alimentarse. Ahora, ¿por qué este animalito tiene así, por ejemplo, niñitos, esa característica de su cuerpo, como unas espinas? Bueno, pues dicen que él tiene para poder, pues, protegerse de otras especies, quizás que las quieran, pues, no, justamente le quieran hacer daño.
Entonces, todo animalito se caracteriza por algo para que se pueda defender de otros animalitos, ¿ya? Entonces, no te acuerdes que los monotremas están dentro de los monotremas, están el ornitorrinco y están el equina, que justamente viven en las islas muy próximas, muy cercanas a Nueva, por ejemplo, a Nueva Guinea, por ejemplo, a Nueva Zelanda, ¿no es cierto, niñitos? Y también, por ejemplo, en Tasmania, ¿ya? Y mira, te comento que justamente de estas especies, mira, estas especies solamente están, por ejemplo, sobreviviendo hasta en nuestros tiempos. Todavía se mantienen estas especies en estos lugares, porque justamente ellos, pues imagínate, tienen un hábitat donde justamente quizás como son islas, están rodeados, entonces a veces el mismo ser humano, a veces hace que justamente ellos vayan desapareciendo, ¿no es cierto? Porque a veces los espantan o a veces, no sé, a veces se van exterminando, pequeñitos, ¿ya? Entonces dice el ornitorrinco y el equina dice que justamente después de romper su huevito, entonces las crías son alimentadas, mira, con la leche segregada por las glándulas mamarias, mira, increíble, mira, increíble que estas especies que pongan un huevito, pongan su huevito y después se empiecen no a incubar, la incubación por mucho tiempo, entonces no es que en lo que sale del huevillo, ellos empiezan, mira, a succionar, ¿entiendes? Entonces la mamá, pues, tiene glándulas mamarias, mira, es increíble, pero así es específico, así es la naturaleza, ¿no es cierto?, de cada especie. No te olvides, niñito, ¿ya? Vamos, seguimos compartiendo, a ver, sobre la clasificación de los mamíferos, donde tenemos los monotremas. Ahora vamos a ver otra especie, niñitos, otra especie. A ver, confirme si está muy bien. Ah, tenemos acá, mi niñito, tenemos a los marsupiales. Y cuando hablamos, niñitos, de los marsupiales, nos estamos refiriendo que justamente estos animalitos tienen la particularidad de tener, por ejemplo, debajo de su vientre, tienen una bolsa, una bolsita, donde ahí justamente se va a introducir la cría, el hijito muy pequeño. Y mira, y por ahí también tiene, mira, increíble, pero así es su forma de vida de eso, desarrollarse. Por ahí él también tiene, la mamá tiene, por ejemplo, segregan un líquido y por ahí se alimentan, mira, y tú ves cómo lo carga en esa bolsa, en esa bolsita, mira. Entonces me estoy refiriendo, niñitos, me refiero, por ejemplo, a los marsupiales, más conocidos como los marsupias. ¿Por qué se le dicen marsupias? Porque tienen una bolsita, ¿ya? ¿Y dónde se encuentran estos, por ejemplo, estos marsupiales? Se encuentran, por ejemplo, dice, principalmente niñitos, se encuentran ¿dónde? En el país, por ejemplo, de Australia. Entonces, cuando te digo, por ejemplo, de los marsupiales, me estoy refiriendo aquí a los canguritos, a los koalitas, a los combas, ¿no es cierto? Y la sarigueya, por ejemplo. La sarigueya, que justamente estas especies se encuentran en estas regiones, niñitos, ¿ya? Uno puede decir los marsupiales, dicen, no, ellos no ponen huevillos, ¿eh? Son diferentes a los monotremas, ellos no ponen. Solamente, por ejemplo, ellos nacen, por ejemplo, dicen, nacen vivas, ¿ya? Nacen vivitas, pues, y después se van a ir a esa bolsita, ¿ya? Entonces dice que los marsupiales no ponen huevillos, solamente dice que las crías nacen vivas, dice, un estado poco desarrollado, ¿ya? Un poco pequeñitos. Entonces, conforme van pasando los días, entonces estos van desarrollando el animalito, el cangurito, por ejemplo, chicos. Entonces, como te comenté, que justamente los marsupiales, me estoy refiriendo a los canguros, que justamente tienen una bolsita y ahí justamente esa bolsa está a la altura de su abdomen del animalito, donde ahí justamente, que también te comenté hace un momento, que por ahí ellos segregan, mis niñitos, segregan, por ejemplo, ¿no?, la leche y se pueden alimentar estas especies. Mira, bueno, pues sí, cuando ya están grandecitos, bueno, pues ellos también tienen que hacer su vida, ¿eh? Su vida como lo hacen ya, por ejemplo, un joven cangurito o ya un adulto, pues ellos mismos ya tienen que verse. Solamente están cuando están pequeños, niñitos, ¿ya? Muy bien. Entonces, eso nos referimos, chicos, a los marsupiales. Entonces, ya te comenté sobre los monotremas, niñitos, donde está justamente, ¿no?, la equina, donde está, por ejemplo, este animalito, donde justamente tiene la particularidad, ¿no?, que tiene, por ejemplo, como el pico como de un pato. Me refiero al ornitorrinco, niñito, ¿ya? No te olvides. Entonces, seguimos compartiendo. Muy bien, hemos hecho los monotremas, los marsupiales. Muy bien. Me estaba pasando, niñitos. Muy bien.
Ahora vamos a hablar de los placentarios. ¿Eh? Los placentarios. Mira, ¿te acuerdas cómo era su reproducción a veces de los monotremas? A ver, ¿quién me dice cómo era la reproducción, cómo se reproducían? A ver, ¿quién me dice? Hace un momento les expliqué cómo, a ver, Edward, Se reproducían por huevitos. Por huevitos, se reproducen por huevos. muy bien, es cierto, ¿no, Santiago? Hablamos dos por huevillos, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con estos huevitos? Percy Cabrera, ¿qué pasó con estos huevitos? A ver, si me comenta algo, si pudo entender algo de lo que te expliqué hace un momentito, a ver, ¿qué pasó con estos huevitos? ¿Qué ha pasado? Muy bien, los monotremas, dice, han puesto unos huevillos, son los únicos mamíferos, dice, que ponen huevitos, ¿entiendes? A ver, vamos a ver que piensa un poquito Percy. A ver, Lucianita, a ver si me comenta algo. ¿Qué nos dice los monotremas en cuanto a los huevillos? Son los únicos mamíferos que ponen huevitos. A ver, ¿quiénes son? A ver, Lucianita. Cuando al romper el cascarón, como ellos todavía no pueden comer otras cosas, la mamá le da ellos van a succionar. Succionar las glándulas mamarias. Porque la mamita tiene, por ejemplo, unas glándulas mamarias, ¿entiendes? Entonces, justamente son los únicos, mira, las únicas especies, niñitos, no te olvides, niñitos, son las únicas especies, los monotremas que justamente ponen huevillos en cuanto al ornitorrinco y al equidna, ¿ya? Que segregan, por ejemplo, ellos nacen de un huevillo, ¿no es cierto? Dan un buen tiempo en lo que es, ¿no? en lo que es en la fecundación, entonces luego, niñitos, viene justamente, no viene lo que es, rompen el huevillo y empiezan, ¿no es cierto?, a succionar, niñitos, muy bien, entonces vamos siguiendo. Bueno, pues, nos decíamos los placentarios. Los placentarios se refieren a los animalitos tienen una placenta, ¿ya? Tienen una placenta, que esa placenta está rodeando al fetito del animalito, justamente que por esta placenta tiene el cordón, por ejemplo, el cordón embrionario, niñitos. Por ahí va a pasar toda la cantidad de sustancias y de líquidos y de oxígenos para que pueda ir desarrollándose y pueda crecer este animalito. Como tú estás viendo acá, por ejemplo, en esta imagen, donde aquí justamente, mira, esta es la placenta donde está rodeando y por aquí está el cordón umbilical y por acá está el útero materno de la mamita y por ahí lo va a alimentar, lo va a pasar toda la cantidad de sustancias del líquido y el oxígeno para que pueda sobrevivir este animalito, ¿ya? Entonces, los mamíferos placentarios son mamíferos caracterizados porque tienen una placenta y por la placenta van a nutrir y van a desarrollarse este animalito. La placenta es una estructura, niñitos, que está formada por unos tejidos que justamente vienen del embrión, ¿no es cierto?, materno. Y por este medio de este cordón umbilical, esta placenta, niñitos, por aquí va a pasar la cantidad de nutrientes y también al mismo tiempo va a eliminar los desechos, niñitos, ¿ya? Entonces, dice las criaturas vivas nacen desarrolladas, la que los marsupiales, por ejemplo. Los marsupiales, por ejemplo, son, ¿no es cierto? Acuérdate que son también placentarios. No te olvides, niñito. Seguir compartiendo. Aquí, por ejemplo, mira, tenemos los insectívoros y los chirópteros. Cuando hablamos de un insectívoro, corresponde a todos los animalitos, a todos los mamíferos, por ejemplo, que son insectívoros, que comen insectos. ¿Quiénes, por ejemplo? Los topos, los mursañas, los musarañas y los erizos. Justamente se alimentan de insectos y justamente también se considera que son placentarios. No te olvides, niñito, ¿ya? No te olvides. Y cuando hablamos de un chiróptera, estamos hablando, por ejemplo, niñito, hablamos de un murciélago, el único mamífero volador. Como tú ves acá, por ejemplo, tiene unos repliegues, mira en sus alas, tiene unas patitas. Es medio raro este animalito, ¿ya? Entonces, los quirópteros o murciélagos son también animalitos que están adaptados ¿para qué? Para poder volar. Como te comenté, tiene un repliegue que se extiende de los dedos, mira, de su cuerpo, y que eso justamente los hace que ellos puedan mantenerse, por ejemplo, ¿no? En el vuelo.
Acuérdate que justamente estos animalitos se alimentan, por ejemplo, también de fruta, ¿no? Otros también, por ejemplo, de insectos. Y bueno, pues ellos hacen un chillido y ellos mayormente salen en las noches, en los días. En el día, ¿qué hace? Se esconde debajo de las piedras o dentro de las paredes. Y en las noches ellos salen, niñitos. Pero hay murciélagos chupadores, hay murciélagos que chupan la sangre, por ejemplo. Ellos son, por ejemplo, considerados como un vampiro. Y cuando estos chupan la sangre, imagínate, te van a morder, te pica, qué sé yo, te van a transmitir una enfermedad, niñito. ¿Ya? ¿Qué enfermedad? Como por ejemplo la fiebre amarilla y por ejemplo dice la rabia, una rabia paralizante, una rabia que no se puede controlar, pues, niño. No te olvides. ¿Ya? Muy bien. Vamos a seguir a ver compartiendo, niñitos, que ya se nos va la hora. Muy bien. Aquí, por ejemplo, ya tenemos otra especie, otra clasificación, mira, de los mamíferos placentarios. Tenemos un carnívora, y cuando hablamos de carnívoras, hablamos de las especies que se van a alimentar, por ejemplo, ¿no?, de otros animales más pequeños. Son carnívoros, que comen carne, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un carnívoro como una carnívora, como un gatito, como los perritos, como los lobos, por ejemplo, los zorros, los osos, las nutrias, las comadrejas, y todos estos se van a alimentar de carne. ¿Por qué? Porque justamente tienen unos dientes muy filudos, ¿no entiendes? Para poder desgarrar, ¿no es cierto?, a la presa. Y con los molares lo van a triturar, mira, las especies más pequeñas, ¿ya? Y luego tenemos otro, por ejemplo, otro mamífero placentario, tenemos, por ejemplo, a la rodentia. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la rodentia, estamos hablando de qué, niñitos, hablamos de los roedores. Y los roedores, por ejemplo, ¿quiénes son? Por ejemplo, la ardilla, los castores, las ratas, los ratones, los puercoespines y todos los mamíferos que poseen dientes incisivos, muy afilados, unos dientes muy filudos, muy pequeños, pero que pueden desgarrar, ¿ya? Que justamente tienen una forma de escoplo, dice. Bueno, pues y la otra y la última clase de los más mamíferos placentarios, tenemos, por ejemplo, a un edentata, dice, a un edentata. Cuando hablamos de un edentata, por ejemplo, estamos hablando de los animales desdentados, o sea, que no tienen, por ejemplo, los dientes. Como por ejemplo a los perezosos, a los hormigueros y las mulitas, dice, o armadillos. Estos son, por ejemplo, mira, acá, por ejemplo, mira, tenemos un oso hormiguero, tiene como un pico muy largo para poder alimentarse, ¿no es cierto?, y poder sobrevivir. Entonces, niñitos, mira, eso ha sido la clase de hoy día que te quería comentar, ¿no?, acerca de la clasificación de los mamíferos, donde los mamíferos placentarios, donde los mamíferos, por ejemplo, los mamíferos que no son placentarios, o sea, me refiero, por ejemplo, a los monotremas, que los monotremas, por ejemplo, ellos, el único mamífero que ponen huevillos, ¿entiendes? Y, por ejemplo, los desdentados, los rodentias, por ejemplo, los animalitos, los quirópteros, por ejemplo, los insectívoros, ellos sí son placentarios. ¿Qué más es todo placentarios? Por ejemplo, los marsupiales y justamente los marsupiales también son placentarios, niñitos, no te olvides, pues. Bueno, pues, a ver, coméntame algo que no hayas podido entender, niñito. Porque profesor, yo tengo una pregunta en la número. Yo también tengo una pregunta. Dime, Iker. Ya, en la diapositiva número 4. Sí, dale. ¿Por qué los murciélagos no pueden salir para la luz? ¿Por su característica de piel o por otro? No, es que mayormente dice que estos animalitos, dice que en el día, como que ellos como que ellos su visión no les permite ellos así poder desplazarse, ¿me entiendes? En cambio ellos en la noche, ellos tienen una visión, pero así como que ellos dicen en el día. Por eso cuando, por ejemplo, a ver, una vez hemos entrado a una casa muy abandonada que está muchos años ahí, y tú, por ejemplo, entras y están en las paredes muy ahí pegadas, ahí heridas, y de repente tú empiezas así a botarlos, y ya se pierden, se chocan las paredes. ¿Por qué? Porque su visión no les ayuda, no les permite. Pero en la noche sí. En la noche sí ellos ven, pero perfectamente. Para ellos la noche es día, ¿entiendes? Y el día es noche para ellos. Ya, muy bien, perfecto. Entonces, profesor, no te pido. en el día ellos se aturden. Sí. Nubla su Muchas vida. gracias. Muy bien. Sí, Dime, Angie, después dijiste se me va la hora. Me quedan 2 minutos. Profesor, los canguros, o sea,
hombre y la mujer tienen la bolsa esa que tienen en su barriga? No, solamente las mamás, las hembras. Solamente. Profesor, Sí. Profesor, ya, profesor. Dale, profesor, yo tengo una pregunta. A ver, escúchame, amigo, rapidito, algo corto, hijito, porque En la diapositiva número 2, profesor. dale. Donde una vez usted dijo sobre los dinosaurios, los dinosaurios también, existen dinosaurios, en ese tiempo existían dinosaurios mamíferos y todos los dinosaurios, ¿cómo nacían? ¿Como en huevitos o...? Claro, igual, o sea, la reproducción era igual como estos, o sea, eran distintos, pero que justamente eran robustos, también solamente sus crías eran un poco más grandes, o sea, más desarrolladas. Pero conforme pasó muy llenos de años, se fueron reproduciendo y fueron ya cambiando en sus características. Sí, a ver, dime aquí más, chicos, ya me voy ahí, chicos, porque ya me deja el chicos este bendito Zoom. Yo, profesor. Chicos, espero, chicos, que Chao. ustedes me hayan podido contactar, ya les voy a Profesor, enviar